La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a recibir a continuación a Marco Fernández, coordinador del área de anticorrupción de México Evalúa, que analiza el nivel de efectividad de las auditorías superiores de la Federación y de los estados. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Pámanes y el público de Contexto saludamos y agradecemos la presencia de México Evalúa a través de tu voz. Hola, muy buenos días. Sí, soy investigador asociado de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno de TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Marco, por la precisión y agradecemos en verdad su presencia con nosotros. Bueno, pues hablemos entonces de las auditorías, tanto de la superior de la Federación como la de los estados. Aquí en Coahuila hemos platicado la historia de la Auditoría Superior del Estado que se han permitido un montón de cosas, entre ellas una megadeuda que nos tiene con el pie en el cuello de más de 36,000 millones de pesos, deuda que se viene prolongando su pago y difiriendo a muchos años, entonces no nada más esta, sino la siguiente y la siguiente generación seguramente tendrán que cargar con ella. Bueno, el papel de las auditorías y el hecho de que estén desdentadas en algún momento dado pudieran ser significativamente menos importante su papel. Miren, yo creo que hay que compartir con su audiencia varios aspectos sobre qué es la Auditoría Superior de la Federación y el órgano superior de fiscalización que cada estado también tiene para la revisión de cómo se hace el uso de los recursos, pues de todos, del erario, ¿no? Las auditorías son órganos que dependen de la Cámara de Diputados, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, y de la Cámara de Diputados local, en el caso del órgano superior de fiscalización allá en Coahuila, que tienen autonomía técnica, es decir, pueden ellos establecer sus criterios para la revisión de cómo se hizo el año anterior el uso de los recursos públicos. Y ahí, digamos que en esa revisión hay distintos instrumentos que utilizan estos organismos, desde las auditorías para ver una revisión financiera de distintos programas públicos, hasta auditorías que buscarían en teoría hacer investigaciones cuando se sospechan problemas de corrupción, como son las auditorías forenses, y en el caso, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, incluso hacen algunas evaluaciones del funcionamiento de los programas públicos. En teoría, toda esta información tendría que ser muy relevante, en primer lugar, para los señores diputados, por un lado, para que cuando están haciendo precisamente lo que se denomina la revisión de la cuenta pública, puedan ellos ver si aprueban o no cómo el gobernador, el gobierno federal o estatal en turno, utilizaron los recursos e incluso también cómo algunos otros organismos públicos y poderes públicos, en este caso el Poder Judicial y el propio Poder Legislativo, hicieron uso del erario. Y en el óptimo, insisto, todavía lo digo en teoría, tendría que, por un lado, si hay evidencia de corrupción, hacerse todas las acciones legales para castigar a quienes hayan incurrido en el mal uso de los recursos públicos, ya sea tanto gente del sector público como en contubernio con agentes del sector privado, como también tendrían que utilizar los hallazgos para poder hacer en la siguiente planeación presupuestal una mejor asignación de los recursos y poder, gastar mejor. Lamentablemente, por eso reiteradamente ahorita dije en teoría, porque en la práctica pues estamos muy lejos de que esto ocurra. Incluso pues estamos nosotros haciendo un estudio que nos va a tomar bastante tiempo para precisamente ver la eficacia de la labor que hace la Auditoría Superior de la Federación y de los estados. De hecho, ayer la Auditoría Superior de la Federación presentó el tercer informe, de acuerdo a la ley, que mandata hacer un informe general y presentar las distintas auditorías que hizo en el marco de la revisión de la cuenta pública de 2017. La ley hace que lamentablemente vamos con retraso de 2 años
respecto a la revisión de cómo se hizo el gasto. Y uno de los aspectos que me gustaría compartir con ustedes y con su audiencia, que pone en cuestionamiento pues el funcionamiento, que esto, si realmente funcionara, sería muy saludable para la rendición de cuentas en nuestros gobiernos, es que por un lado hay problemas pues serios todavía en mucha forma en que se integra el personal de estas instituciones clave. Segundo, pues en ese sentido otra vez la politización de estos organismos hace que poco haya un servicio profesional que realmente pueda desarrollar pues capacidades importantes en la materia. Sobre todo esto se observa aún de manera mucho más preocupante en los estados, porque pues, en algunos gobiernos ha sido el caso, pues, lamentablemente del suyo, pues la influencia de los gobernadores en turno sobre este tipo de organismos que pues, tendrían que ser contrapeso y revisión de cuentas, pues no ha sido esa influencia, digamos, para avanzar esa agenda, sino al contrario. Simplemente, como bien mencionaste ahorita en tu introducción, yo preguntaría en su momento dónde estuvo la auditoría a la hora de la revisión de la cuenta pública para darse cuenta de la falsificación de las firmas famosas y la autorización apócrifa de mayores niveles de deuda que lamentablemente lastiman a los contribuyentes allá en Coahuila, claro, por ejemplo. Claro. Cuando uno observa las auditorías forenses, por ejemplo, que se supone son las auditorías para investigar aspectos de corrupción, y ve que en algunos casos, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación presenta denuncias, de las más de 868 denuncias que ha establecido entre el año 2000 y 2017, ¿sabe cuántas ha causado sentencia? Solo una. Sí. Usted dígame si eso es un símbolo que persuada a los malos funcionarios que desvían o usan de manera indebida los recursos públicos a realmente comportarse conforme a la ley. Pues yo la verdad lo dudo. Uh-huh. Ciertamente. Doctor, y entonces la pregunta tendría que venir por consecuencia. Los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales anticorrupción tendrían que estar entreverados con los esfuerzos de las auditorías, y si realmente se tocan y si realmente hay cambios significativos desde que fue constituido este sistema. A ver, existe, derivado de los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, un propósito de tratar de coordinar mejor las distintas instancias del Estado mexicano que tienen que ver precisamente con la investigación y incluso la prevención de las acciones de corrupción. Derivado también de este sistema, hay lo que se llama el Sistema Nacional de Fiscalización, en donde tienen que trabajar de manera conjunta las auditorías de los estados, las secretarías de la función pública de los estados con sus contrapartes federales, para que puedan compartir criterios de cómo hacen la revisión del gasto público, cómo hacen las investigaciones anticorrupción, compartan, digamos, experiencias, capacidades, y pueda haber una fiscalización más efectiva. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, pues hemos avanzado, pero a paso de tortuga. O sea, cuando al país le urge acelerar la velocidad y la eficacia de cómo estas instituciones pueden generar resultados, pues todavía, desde mi punto de vista, pues hay mucho ruido y pocas nueces. O sea, si yo abro los periódicos, por ejemplo, de allá de Coahuila, y observara, oigan, miren, es que derivado de esta mejor coordinación, hoy observamos que los diputados en el Estado han hecho reasignaciones presupuestales. Tales personas están enfrentando procesos legales, ya incluso algunos de ellos con sanciones económicas y destituciones y demás, producto de esta fiscalización. Pues me llamaría, si eso pasara, me llamaría a compartir con ustedes
pues optimismo de que ahí vamos, ¿no? Poquito a poquito, pero ahí vamos. Y sin embargo, digo, yo no tengo que contarles desde la Ciudad de México, pues lamentablemente, al igual que pasa en la mayor parte del país, la impunidad sigue siendo la moneda de cambio en la situación de su entidad y pues el resto de las entidades federativas. Uh-huh. Desgraciadamente así es. Y aquí el gran problema es que es el retraso con el que viene luego la información, que ya se comentó hace un momento, porque ciertamente que estaba revisando el informe de la Auditoría Superior de la Federación en relación a la última parte de la cuenta pública de 2017, y ahí vienen aspectos súper importantes. Por ejemplo, viene lo que tiene que ver con las guarderías y con las estancias infantiles, lo que le cuesta al país cada uno de estos niños, pero también la falta de control de esos presupuestos, porque no nada más es dar el dinero, sino checar y darle el seguimiento a cómo se gasta y el beneficio que le representa a la parte de la población que es beneficiada. Y tal parece que nunca ha habido tableros de control que permitan estar evaluando el costo-beneficio de cada uno de los pesos y centavos que se invierten en los distintos rubros. Es que es muy lamentable porque, insisto, estas organizaciones, estos organismos públicos, sí son fundamentales para el buen funcionamiento de un gobierno democrático. El problema es que no hemos tomado en serio cómo profesionalizarlos para que su labor de revisión del gasto, 1, se corrija el retraso, 2, tenga personal mucho más capacitado, bien pagado, con las herramientas para hacer una revisión mucho más cuidadosa del gasto, identificar con claridad, por ejemplo, cuáles son las áreas de riesgo susceptibles a problemas de corrupción y poner más énfasis ahí, por ejemplo, para que eso eventualmente, por un lado, corrija el problema, deshaga las redes de corrupción, las llegue ante la justicia, y derivado de esos ejercicios, los señores legisladores, cuando tienen que hacer sus decisiones de asignación presupuestal, tomen realmente en cuenta esta información y puedan destinar los recursos a donde realmente se puede lograr mayores beneficios sociales, o incluso si hay programas que por su visibilidad política van a mantener, entonces utilicen los hallazgos de las auditorías para corregir los problemas de mal funcionamiento que en algunos de ellos han detectado las auditorías. Pero nada de eso ocurre, entre otras razones, porque hay una falta de información terrible. Luego, por ejemplo, lamentablemente ni los académicos, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco ustedes, colegas periodistas, terminamos de sacarle el jugo a los reportes que hacen las auditorías, ¿no? Con todas las deficiencias que puedan, pues los podemos utilizar para poder entonces cuestionar a los legisladores, por ejemplo, o a los responsables de las distintas áreas de los gobiernos estatales, municipales o de incluso del Poder Judicial y legislativo, para que nos digan, oigan, a ver, ¿por qué siguen gastando de manera indebida si aquí la auditoría está encontrando esto, esto y esto? Y elevarles en ese sentido el costo político para que ya no sea, ya si no es por convicción, sea por conveniencia, pues empiecen, digamos, a utilizar de manera mucho más seria los hallazgos de la auditoría, e incluso si los hallazgos no son suficientes, que desde el propio Congreso se presione a que se mejore el trabajo. Claro. Recordemos que cada Congreso tiene una comisión que se llama la Comisión de Vigilancia, que es el órgano del Poder Legislativo que tiene la función de ir revisando la labor de sus auditorías y informar al resto de sus compañeros legisladores para precisamente tomar las decisiones o las acciones a que den lugar. Pero yo los invitaría como ciudadanos o como periodistas que vayan un día a ver cómo son las sesiones de las comisiones de vigilancia. Perdón, es una vergüenza, porque los señores legisladores, en su gran mayoría, hay excepciones, ni siquiera leen los reportes de las auditorías.
Entonces usted me va a decir cómo pretendemos, si ni hacen profesionalmente ese trabajo, mucho menos van a usar su información para decidir mejor las decisiones del gasto, menos van a llamar a cuentas a los auditores cuando salen trabajos chafas, por decirlo de alguna manera, o cuando la impunidad o la indolencia hacen que los procesos administrativos y penales se caigan derivados de las acciones de las auditorías. Nada de eso ocurre. No hay la suficiente lupa, por decirlo de alguna manera, que cause el ruido en las redes sociales, en la opinión pública, de forma tal que haya la presión que se mejore el trabajo de estas instituciones. Y en conclusión, ¿qué termina pasando? Lamentablemente gastamos un número importante de recursos en organismos que tendrían que ser fundamentales para la salud democrática, pero que realmente están dando resultados muy escuetos para el funcionamiento de los gobiernos y para un cuidado de los recursos del erario. Sí, y desgraciadamente estamos viendo que parte de la incidencia política está puesta, por lo menos en este momento, en los órganos autónomos y en órganos que en algún momento dado son pilares para el fortalecimiento de la democracia, y entonces en la duda del costo-beneficio que representan, porque inmediatamente lo que se pone sobre la mesa es lo que nos cuesta el sostenimiento de este tipo de órganos, pues es como la salida fácil, ¿no? Eliminarlos o bajarles los presupuestos sin realmente considerar lo que estamos omitiendo en el fortalecimiento de los mismos en beneficio de todos nosotros como ciudadanos. Sin duda alguna, qué bueno que lo tocas en esos términos. Es bien fácil, y perdón, a lo mejor soy políticamente incorrecto, es bien fácil descalificar y decir, ¡ay, son muy caros, son inservibles! En vez de entender todos que tendríamos que de observarlos desde una perspectiva de inversión y no de costo. Exacto. O sea, ¿cuál es, digamos, a nivel global en nuestro país uno de los grandes déficits? Pues el déficit del Estado de Derecho. Porque en organismos como las auditorías o las fiscalías o las policías, en ningún lado nos tomamos en serio el profesionalizar estas instituciones, en seleccionar bien al personal, entender que les tenemos que pagar bien para que hagan un buen trabajo, sean menos proclives al problema de la corrupción y sobre todo produzcan los resultados que vayan corrigiendo precisamente los problemas de impunidad lastimosa que tanto enojan al país. Pero en cambio, lo que hacemos, terminamos con el efecto contrario. Agarramos el discurso populista, decimos, no, estos organismos son muy caros, y vean, es una pérdida de tiempo, no sirven para nada. Y pues sí, no sirven para nada, o sirven de muy poco, porque no hemos decidido como país realmente en invertir para que tengan una contribución sustantiva para que funcione mejor el uso de los recursos públicos y se vaya acotando el problema de la corrupción. Estas cosas no suceden de la noche a la mañana y sí requiere la exigencia ciudadana, el tratar de proteger, porque también, por supuesto, que hay buenos funcionarios públicos, protegerlos y no caer en la tentación de decir, todos son corruptos, todos nos sirven, todos se tienen que ir, y agarrar al servicio público como piñata, pues me parece que pues igual sí nos podemos desahogar como en un gran psicólogo social, pero pues de eso va a poder servir muy poco para que tengamos realmente el mejor funcionamiento de la vida pública que asumo la mayor parte de nosotros desea para tener realmente una democracia saludable. Sin duda alguna. Doctor, pues ha sido muy grato para nosotros poder tenerle en los micrófonos de Contextos y escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que tenemos que interesarnos en ellos. A lo mejor algunos son más áridos que otros, algunos son desde la perspectiva de cada quien más importantes que otros, y sin embargo son estos, lo que decíamos hace un momento, los que sostienen, los que le dan fuerza a la democracia en este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Muy buen día. Buen día.